Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con excelente servicio. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el buñuelo de camarón, salmón al chipotle dulce y exquisito ribeye. Restaurante Mochomos Culiacán. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte. Reserva al 6671-146-6622. Estamos de regreso, estamos ya en la mesa de análisis de Línea Directa en este jueves 26 de octubre de 2023 y aquí con los compañeros en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches a los compañeros y por supuesto buenas noches al auditorio. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Víctor, la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia que nos escuchen hoy jueves, no caigan en la tentación. Casi viernes, ya ahora sí. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Víctor, muy bien, estamos listos para empezar esta tarde. Muy bien, pues el tema hoy es la impunidad, que tiene que ver mucho con la percepción ciertamente, pero también hay estadísticas en cuanto a delitos, ¿sí? Índice de delitos, cómo andamos, y también en lo que se refiere a los delitos que se castigan y qué tantos se castigan los delitos en el país. Y en Sinaloa, ¿no? ¿Cuáles son los delitos que más impunidad tienen? Partiendo de impunidad, delito que no se castiga, delito que se vuelve a cometer, claro. Se repite, Jesús. Mira, pues sí, la impunidad como falta de acceso a la justicia, que van desde fallas en el procedimiento judicial, desde la falta de cultura cívica de la denuncia o de la corrupción en cualquiera de sus partes, ¿no? Donde también los ciudadanos están involucrados. Entonces, este tema ha sido evaluado por diferentes organizaciones. Una de las más serias y respetables en este tema es Impunidad Cero. Impunidad Cero dice que en México, de cada 100 delitos que se cometen, solo 6.4 se denuncian. Y de cada 100 delitos que se denuncian, apenas un 14% se resuelve. 14 de cada 100 delitos. Otra vez, barájala más despacio. En México, de cada 100 delitos que se cometen, solo 6.4 se denuncian, ¿no? Esto habla de una falta de cultura de denuncia. Falta de cultura, ¿no?, de denuncia y también falta de confianza, en las instituciones, ¿sí? Por supuesto. Ahora, de el 100% de las denuncias que se ponen o que sí se integran, solamente se resuelven 14, el 14%. Y en delitos como homicidio, por ejemplo, el dato es más contundente. De 2016 a 2021, solamente se castigaban 7 de cada 100 delitos, es decir, 93% de impunidad en el delito de homicidio, que es un delito pues muy grave, Víctor. Ahora, pero de los delitos que sí se denuncian, ¿cuántos se castigan? De los que sí se denuncian, sí, solo 14 de cada 100. No, pues sigue siendo muy bajo. Juan. Sí, México Evalúa y el USAID sacó también su ranking anual de impunidad. Y más o menos ahí andan los números que trae Jesús en el estudio. Para este estudio de México Evalúa, solo 4.3 de los procedimientos derivados de la carpeta de investigación llegaron a la etapa de vinculación a proceso. Pocas palabras. De cada 100 delitos, solamente 4% llega ante un juez. Y ahí va más allá. De ese 4% se hace otro 100%. Bueno, de ese 4% que llega ante un juez, solamente 6.9%, o sea, de los poquitos que llegan ante el juez, sí, de 100 casos que llegan ante un juez, solamente el 7% llegan a los organismos, los mecanismos de justicia. Entonces estamos hablando que esto es una tragedia en la impartición de justicia en México. Cuando hablamos en el programa anterior del Poder Judicial y que tenía que tenía mucho que ver con la impunidad, el gran problema es que ni siquiera están llegando al Poder Judicial los delitos, ni a eso. De cada 100 delitos, según los datos de Jesús 16, los de México Evalúa, sí, el 5%. Pero nada. De los que llegan al Poder Judicial, pues también es muy bajo el porcentaje. Aquí está el 7%. Sí, o sea, estamos hablando, sí, que de 100 delitos, sí, 99.95% no llegan ni siquiera ante un juez. Sí, así las cosas. Armando. Sí, mira, yo también traigo unos datos de organismo de Impunidad Cero. Aquí está un dato que me parece interesante. En México, dice, no se denuncia el 94% de los delitos que se cometen. O sea, creo que decía que sí, son solo el 6%. Y de ese 6%, poquito menos del 1% son resueltos.
Fíjate nada más la falta de impartición de justicia, la cultura de la no denuncia. Y bueno, pero ¿por qué no denuncian la gente? Porque no confía, no cree en las autoridades. No solo por eso, ese es un factor. Es un factor importante, Víctor. Yo creo, y en algunos casos por miedo, temor también a las represalias, a las consecuencias, por las personas a las que implica en la denuncia. Pero en un alto nivel, yo creo que es de los principales motivos por los que no denuncia la gente es por la desconfianza en las autoridades. No confían en que las autoridades judiciales vayan a resolver, atenderle el caso que presente. Pero también hay un factor, que tiene que ver con que la gente no quiere dar vueltas, no le gusta hacer tanto trámite. La burocracia, pues que te envuelve un proceso. Sí, pero a la gente no le gusta, digamos, batallar. Dicen, ya saben que un juicio, un procedimiento judicial requiere tiempo, tienes que ir, en fin. A denunciar, a ratificar y a darle seguimiento. Sí, así es, Jesús. Es un círculo vicioso, ¿no? Sí. No denuncio porque nunca pasa nada. Así y es. nunca pasa nada porque no denuncio. Entonces es el ciclo de la impunidad, precisamente. Ahora, ¿qué pasa en los estados, no? Existe un índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías que llevó el doctor Guillermo Cepeda del mismo Impunidad Cero, y dice cómo están organizados en un ranking las entidades federativas respecto a la impunidad. El estado más impune de todos es el estado de Guerrero, seguido por Michoacán, Puebla, el Estado de México y Tabasco. Ese es en ese orden. Ahora, los que menos impunidad reportaron es Chihuahua, Nayarit, Guanajuato, Nuevo León y Yucatán. Sinaloa está en el número 12 del ranking. El 12, digamos que está un poquito arriba de la media nacional. Bueno, según el informe Hallazgos 2022, ya con datos oficiales en el seguimiento y la evaluación de la justicia penal en México, arroja un tema interesante. Los estados con mayor índice de impunidad. Esto es 2022, porque no cierra el año 23 todavía. Pero el porcentaje nacional es del 96%. ¿no? 96. Es lo que más o menos coinciden también los estudios. Pero ahí tenemos a Colima, Jalisco, Hidalgo, y son los tres con mayor impunidad. Luego están Baja California en otro nivel, Baja California, Michoacán y Chiapas. Y ya en el resto del país, pues ahí andan más o menos con los mismos números. Pero lo que realmente llama la atención es que no se están castigando los delitos, Juan. O sea, ese es el problema. Por lo que, como sea, como quiera que se le quiera ver los factores que inciden en esto, el problema es que no se está castigando a los delincuentes, y esa gran impunidad es lo que estimula a que haya reincidencia en los delitos. Ahorita decía Jesús que es un círculo vicioso. Voy a diferir un poquito, porque un círculo vicioso hablaría de otros datos, pero lo que estamos viendo es que los que se denuncian, el 96% quedan impunes. Entonces, ¿para qué denuncios? Si denunciaran más, imagínense, esto sería la locura, estaríamos casi en 100% de impunidad, ni siquiera tuviéramos ese 4%, vamos. Ni siquiera los que se están denunciando tienen una salida fortuita, ¿no? Tienen una salida buena para el denunciante. Entonces, no hay un incentivo para denunciar, pero sí hay incentivos para los delincuentes para delinquir. Porque, insisto, ¿cómo invitas a alguien a denunciar si tú tienes tu universo que los que están haciéndolo no lo están resolviendo? Ahí yo no veo un círculo vicioso, lo que veo es un fallo absoluto, tremendo y completo y rotundo de las autoridades. El universo estadístico que tenemos nos dice que son ineptos, porque ahí están los números, que el 99%, 96% en promedio, y dependiendo el delito, por ejemplo en Sinaloa, 99.99% de los homicidios quedan sin resolver. Imagínense, aquí, según estos datos. Entonces, del universo estadístico que tenemos de los que denuncian, el 96% quedan impunes. ¿Cómo eso es una motivación para ir a denunciar? Armando, antes de la pausa. Sí, mira, la definición de impunidad es la impunidad que es la consecuencia de la falta de investigación y castigos judicial. La investigación. Este es un dato, es un factor importantísimo. A ver, yéndonos a la realidad, porque más allá de los estudios y todo, lo que percibimos, lo que observamos como prensa, como periodistas y como gente que opina. A ver, los
homicidios, tantos que aparecen ejecutados acá, allá, se investiga? ¿O dónde está la investigación? ¿Quién atestigua la investigación que llevan a cabo los cuerpos de seguridad? Yo veo un detalle que me parece importante y quizá no sea un factor que a muchos convenza, pero yo creo que desde que se empezó a ocultar en medios y en todos por las autoridades la identidad de los asesinados, los asaltados o el asaltante, que se empezó a ocultar su nombre, su identidad, aún cuando están identificados, eso ayuda a la impunidad y ayuda a que la autoridad no investigue. ¿Por qué? Porque no se le da seguimiento. Antes, yo recuerdo cuando yo era reportero hace bastantes años, empecé en la policía acá de reportero, se daba el nombre cuando caía, y claro, presunto responsable, salía hasta la foto y todo, y eso inhibía para que los ministerios públicos, la procuraduría dijeran no lo podemos soltar porque ya decían no podemos soltarlo porque ya salió en la prensa. Sí, lo que estás comentando, vamos a ir a la pausa, ahorita regresamos con este tema porque sí genera polémica lo que comentas, Armando, pero lo que estás comentando también tiene que ver con la corrupción. Sí, de alguna claro. manera estás comentando que fomenta la corrupción el hecho de que ahora se da mayor protección a los derechos de los presuntos culpables o implicados en un delito, como no ocurría antes. Antes, aunque no fueras el responsable, ya salía tu foto en los medios. Ahí hay que con la presunción de la inocencia, la No, obligada. pero es que claro, no, bueno, de claro. inocencia, Pero, era una quemada estamos pública, hablando que era un factor, Mira. de alguna No, manera. es- Yo no estoy de acuerdo. de recursos humanos. Sí, son derechos humanos y todo lo que tú quieras. A ver, pero, nada más hay una cosa, A ver. antes de irnos a la pausa. Primero ya la producción me Adelante. está apurando, sí, me está diciendo, ya, señores, vamos al corte. Dejo ahí la frase, antes había dos formas de matar a una persona, ¿sí? Con un balazo, como sea, un homicidio, y con una foto en un periódico donde lo publicaban como delincuente. Y resulta que luego no era, pues ya estás muerto. Ya nadie te da trabajo, ya todo el mundo te ve como delincuente, o te matan de veras. O sea, ese es el problema que generaba de alguna manera pues la publicación de fotos, abusos que se cometían de derechos humanos, no hombre, ¿sí? Bueno, ahora Armando está criticando que no se publican las fotos y que de alguna manera tiene que ver con el alto índice de impunidad. Vamos a regresar con este tema, este punto de debate. Sí. Vamos a la pausa en radio y nos quedamos aquí en redes con este tema. En la mesa de análisis estamos hablando del índice de impunidad. ¿Cuáles son los delitos con mayor impunidad en el país y en Sinaloa? Continuamos. Línea directa, información de verdad. Aquí seguimos. Jesús. Bueno, ¿qué han hecho los países para remediar su impunidad? ¿No? Digo, al final de cuentas tenemos que ver experiencias, Sí. y no nos vamos a ir con los modelos europeos que tienen sistemas de justicia diferentes, ¿no? Digamos que en lo más similar de sus circunstancias es en dos vías. La primera es motivar a la denuncia y la otra la sanción de los juzgadores que se niegan a juzgar, ¿no? Esas son las dos partes. ¿Por qué? Porque también hemos visto, desafortunadamente, que de los pocos casos que llegan a los procesos judiciales o que en el camino se van investigando, en el proceso de la investigación se caen, porque están mal integradas las denuncias, porque no falta quien mueva la cadena de custodia, o por cualquier cosa que termina en la liberación del presunto culpable. O al revés, ¿no? Cuando de verdad se quiere fincar la responsabilidad a alguien y se empeña la autoridad en meterlo a la cárcel, violando todos los procedimientos, se hace para que esa persona termine pagando una culpa, a veces sin sentencia. Es decir, hay muchas personas en la cárcel que ni siquiera tienen sentencia y que al cabo del tiempo le dan una sentencia absolutoria, pero que ya se aventó sus 5, 6, 7, hasta 12 años de prisión en espera de una sentencia que al final terminó pues declarándolo inocente. Así es, Juan. De 163 países en el mundo con los rankings de impunidad, México está en el 118. Nicaragua, Madagascar, Filipinas, Colombia, Togo, Vietnam, Uzbekistán, Qatar, puedes mencionar algunos países, digamos, que no son de primer mundo, Indonesia, Marruecos, Senegal, tienen mejores niveles de
de justicia que en México. ¿Y qué están haciendo ellos que no se hace aquí? Pues agarrar a la gente y meterlos a la cárcel. Punto. Pero es que, insisto, a ver, ¿cómo vas a castigar a alguien si ni siquiera lo pones ante un juez? Cuando dice Jesús, tiene razón, la consecuencia, pero ¿cómo le vas a castigar a alguien si ni siquiera lo está poniendo ante la justicia? ¿Qué es lo que dicen las estadísticas? Sí, o sea, ni siquiera estás llegando a que tu sistema judicial procese a estas personas porque tus policías y tus procuraciones de justicia y tu fiscalía son una bola inútiles. ¿No? Y vas para atrás. ¿Y cómo vas a meter a alguien a la cárcel si ni siquiera hay denuncia? Y no todos los delitos se persiguen, no todos los delitos se persiguen de oficio. No importa, los que se están denunciando, con eso fuera suficiente, ¿eh? Con los que se están denunciando habría una percepción de que si la haces la pagas. Pero entiendo lo que dice Jesús, pero las estadísticas te dice todo lo contrario a la historia. Ni siquiera los denunciantes están teniendo justicia, por lo tanto es la inutilidad absoluta de las autoridades completitas en la procuración de justicia y ninguna se salva, porque ¿de qué sirve denunciar? Si ni siquiera los que denuncian pueden pero llegar yo a no tu diría puesto. de qué sirve denunciar. Yo creo que sí la denuncia, tenemos que Yo hablo fomentar la estadísticamente, denuncia. es De lo- estadísticamente. bueno, hasta ahorita ahí les quieren dar seguro de gastos médicos mayores a todos, imagínate. Pero ellos no son los culpables del Poder Pues Judicial. en parte sí, es toda la Pues cadena. toda la cadena, Es toda la acabo de decir, cadena. ¿no? Armando, sí. Mira, es evidente. La impunidad es un acicate para que se sigan cometiendo delitos. No hay castigo, pues le da confianza al delincuente o gente que incluso no trae esa formación delincuencial, pero que ante una necesidad, un detalle que se le ofreció, una coyuntura, pues se decide a cometer un delito o aceptar participar en complicidad en un delito. ¿Por qué? Porque le va a decir el delincuente ya experimentado, no pasa nada. Yo llevo 7 asaltos, 8 asaltos, yo ya maté 2, 3 gentes, no pasa nada. Ese es la impunidad que genera el detalle, que no le tengan miedo a la justicia. Aquí el organismo Impunidad Cero dice que solo el 10% de las personas confía en las instituciones repartidoras de justicia. Solo el 10%, es demasiado bajo. Pero ¿sabes que sí pasa? Sí. Porque el promedio de vida de una persona en los grupos de delincuencia nada más es de 5 años. Entonces sí termina pasando. Es decir, tampoco podemos decir en la vida que no pasa nada si te vas por el mal camino. Por supuesto que pasa. Tiene una No, yo consecuencia. digo que no pasa nada. Difícilmente tiene una Deja que consecuencia. termines. No, pues yo no me dejo que terminara. Yo, bueno, adelante, Jesús. Difícil. WhatsApp 6671-028836. Línea directa. Estamos de regreso, estamos aquí recibiendo algunos comentarios acá, Sergio Ernesto, muchas gracias. Nos dice, lo que comenta Armando se debe a la famosa presunción de inocencia, sí, ya se comentaba. En Estados Unidos se sigue haciendo cotidianamente, aunque allá hay crimen, también hay, al menos los delincuentes tratan de hacer sus fechorías de una manera en que pues no los atrapen, porque si te agarran, o sea, ahí sí no te escapas. Ahí sí. La justicia, sí, es más respetada que en México, dice. Aquí, pues, ya lo que comentaba Armando en el corte, ¿no? Se comete un crimen y lo más probable es que quede impune, ¿sí? Sobre todo esos crímenes de alto impacto, como se les llama, ¿no? Ejecuciones del narco, como se les conoce. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí no llegan ante un juez, no son presentados ante un juez. Lo más probable es que por rencillas entre grupos criminales, esa persona la paga de otra manera, como usted ya se imaginará. Juan, vamos contigo. Sí, bueno, y siguiendo con los números, vamos poniéndole a los culpables números, ¿no? Si tú cometes un delito, el 97% del 97% de la impunidad es culpa de la Procuración de Justicia, las fiscalías. Policías municipales pueden ser por la prevención, pero si tú cometes un delito, el 97%. El otro policía, bien, la municipal, no, las fiscalías. En las fiscalías, porque... La fiscalía está para investigar los delitos una vez que se cometen. Sí, por eso la fiscalía. Entonces, es policía preventiva la responsable de que no se cometan. Sí, el 97% de la culpa es, repito, insisto, de... Pero ¿cómo puedes otorgar una culpa en un porcentaje si la cadena es mucho más amplia? Voy a terminar el argumento y ya después lo puedes rebatir. Venga. Es una pregunta, no es un debate. El 97% de la culpa, ahí están los números, es de la fiscalía porque no llegan ante un juez. Los que llegan ante un juez, ahí están los números estadísticas, el 50% que llega ante un juez
sí terminan en una sentencia condenatoria. Ahí están. Entonces, básicamente, el 97% es culpa de las fiscalías, y de ese 3% que llega ante un juez, 1.5 queda de impunidad. Entonces, de ese 100%, digamos, de impunidad, 1.5 de culpa sería para los jueces, para el Poder Judicial, y 97% para las fiscalías, según estadísticas y números. ¿Dónde estamos fallando? Es ahí, en las investigaciones, fiscalías, procuradurías, quien termina finalmente de hacer una carpeta de investigación, y repito, insisto, ahí están las estadísticas. Armando. Claro, en la integración de las carpetas de investigación está la base. ¿Para qué el fiscal consigne ante el juez, que va a ser finalmente el que va a valorar las pruebas que le presenten y dictar sentencias si considera o absolución del implicado? Pero bueno, para cuando llega ahí, tendrían que haber ocurrido denuncias, investigaciones, y porque después de la denuncia, pues en el tramo que hay entre la denuncia y la investigación, ahí hay impunidad. Ahí empieza la impunidad. ¿Por qué? Porque si es poderoso el implicado, el investigador puede ser frenado de alguna manera a través de corrupción, a través de amenazas, de miedo, lo que tú quieras, y ahí se frena y se alarga el proceso y se hace viejo. Mientras ese proceso se está haciendo viejo, pues surgen otros nuevos que van a venir a ocuparlo, y ahí viene la cadena de impunidad agrandándose, sí, al grado de que se olvidan los delitos de 6 meses, 1 año, 2 años o 3, porque son demasiado el acumulamiento que hay de delitos. A ver, las fiscalías, perdón Jesús, también tienen sus argumentos, las propias agencias del Ministerio Público, policías investigadoras, pocos elementos, bajos salarios, poco equipamiento, la cantidad de delitos que se ha ido, como decía Armando, acumulando de todos los días. ¿Sí? Los números pueden ser interpretados de múltiples formas, ¿no? Porque lo primero que dirán las fiscalías, ¿y dónde se cometieron esos delitos? ¿No? Sí. Los cuales tengo que investigar. Como para que me culpen en un 97% por algo que dicen no estoy haciendo, pero a lo mejor en el sistema de justicia en el que estamos viene mal integrada la presentación del detenido, o ni siquiera hubo detenido, o ni siquiera hubo denuncia, ¿no? Entonces lo que creo que otorgar culpas partiendo de la interpretación de los números con sesgos sería darle la responsabilidad así a los elementos de la procuración, a las fiscalías, cuando hay muchísimo antes, desde cómo se cometen los delitos, en dónde, por qué. Oye, si en una colonia estás viendo que hay un alto índice de robo de vehículos y la autoridad municipal, que es la primera que tiene que estar en contacto con la ciudadanía, claro, no hace nada, o estás viendo que se está una zona de narcomenudeo, ¿no? O lo que hace no le está dando resultados. Es una zona, y tampoco hace nada la policía, que debe de prevenir la comisión del delito y echarle la culpa a la fiscalía porque no investiga. Yo creo que en este punto hay que ver que el tema de los números también es como los quieras ver y a quien te quieras aventar a atacar. Es el 97% de delitos denunciados, con una denuncia ante la fiscalía. Y la cifra negra va infinitamente más grande. Es decir, se están cometiendo delitos y la comisión de los delitos no los evita la fiscalía, lo evitan las policías. Es que ahora sí es su turno. Sí. Exactamente, eso es lo que iba. Los delitos que se denuncian, esos los que sí tienen que sacar su chamba, ir a investigar, encontrar el culpable y llevar ante un juez, esos el 97%. Esos. Yo no hablo ni siquiera de la cifra negra, ni siquiera me voy a poner tan duro con los que no se denuncian. Exclusivamente los que se denuncian, el 97% es culpa de las fiscalías. Ahí sí no hay manera de interpretarlo. 100 personas van ante un fiscal, van ante un ministerio público, presentan su denuncia, 100 personas, solamente 3 van ante un juez. De esas 3. Ahí sí no hay manera de interpretarlo. Ahí está quedándole mal la fiscalía, la procuraduría están quedándole mal ante la gente que se anima y atreve a denunciar. Ahí sí es culpa total y completamente de la fiscalía. Pero dentro del proceso judicial, Víctor, si se entrega mal integrada la carpeta de investigación desde origen, no se puede judicializar y no puedes culpar al Ministerio Público. Sí, esa es digamos, la discusión eterna entre las policías preventivas, por eso la importancia primer respondiente que le llaman, ¿no? Y el porque Ministerio estamos en Público. Un sistema de justicia que es diferente al que teníamos antes. Que no ha terminado de consolidarse el sistema, pero que comparado con lo que teníamos antes, creo que va avanzando y está dando resultados. Cerramos contigo. Muy lentamente va avanzando, la realidad. Sí, pero va avanzando. Sí. Y los cambios son graduales, Armando. Bueno, si ahorita el 0.9 de los delitos de 100
son los que se esclarecen o se castigan y llegan a un juicio final. Pues imagínate cómo estábamos antes. Entonces, y estamos avanzando. Estábamos peor. ¿Estaba peor? Más abajo Sí, del estábamos 0.9%. No. Bueno, Sí, bueno. ¿estábamos peor? Estábamos peor, bueno. Sí. ¿Dónde estábamos entonces? Porque también hay que entender el repunte delincuencial, por ejemplo, en México, en Sinaloa, ¿cuántos años tiene para acá en donde el incremento, por ejemplo, vámonos a los homicidios dolosos? ¿En qué porcentaje tan grande se han incrementado? Que es lo que no se investiga ni se castiga. Y es lo que yo digo que son acicates para que se sigan cometiendo los delitos, porque no se castigan. Si el homicidio no se castiga, que es el delito de los más graves que hay. Entonces, ¿qué pasa con los delitos menores? A veces, paradójicamente, ahorita tenemos pero se castigan más los delitos menores que los graves. Tenemos un problema serio con la violencia familiar, sencillamente, en todo el país. ¿Cuáles son los delitos menores, perdón? Pues un robo a comercio. No, tienen exactamente los mismos índices. Bueno, Los que, en los el que impacto tienen, social. los que tienen la menor punibilidad en el Señores, Código Penal. nos vamos con esto. Gracias, Jesús. Gracias, Juan. Armando, muchas gracias. Y gracias a la producción, a todo el Estado, todo el equipo. Gracias a usted por su compañía. Lo esperamos mañana en punto de las 6 de la mañana en la primera emisión de Línea Directa. Ya será viernes 27 de octubre. Y si algo sucede en los próximos minutos, ya lo saben, es lineadirectaportal.com y en nuestras redes sociales. Pásela bien. Línea Directa, información de verdad. Línea Directa. Mochomos presentó la mesa de análisis, información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa, información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa, información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea Directa.